Hola, mi nombre es Laura Celina Arevalo Núñez. Soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, estudiando el doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y muy bien, la asignatura que estamos cursando a la fecha es la prevención de lesiones por un déficit muscular por un déficit musculoesquelético, desarrollando un modelo sistemático de intervención a cargo del catedrático, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, desde la ciudad de Querétaro a 8 de noviembre del 2025. Y muy bien, este es el artículo del donde se va a desarrollar la charla del día de hoy, el cual lleva como título Lesiones en futbolistas jóvenes, lo que nos enseña la ciencia desde Indonesia. Y muy bien, como introducción podemos mencionar que el fútbol es el deporte más practicado en el mundo con más de 240 millones de jugadores y su popularidad se asocia con beneficios físicos, psicológicos, pero también hay un alto riesgo de lesiones. La relevancia de este estudio es que las lesiones en futbolistas juveniles han sido poco estudiadas, especialmente en países en desarrollo. Y bueno, también el analizar su frecuencia permite mejorar la prevención y el rendimiento de los atletas. El objetivo general del estudio fue analizar las características de las lesiones en futbolistas jóvenes de élite en Indonesia y su relación con el índice de masa corporal y el tiempo de exposición, es decir, el tiempo de entrenamiento. Y bueno, como antecedentes, como mencionamos, el fútbol juvenil combina una alta intensidad y sobrecarga mecánica y obviamente estos factores van a aumentar el riesgo de lesiones, sobre todo en extremidades inferiores. Y bueno, en factores de riesgo encontramos dos partes importantes que son los factores de riesgo intrínsecos, que sería la edad, la madurez, condición física y el índice de masa corporal. Por otra parte, tenemos los factores de riesgo extrínsecos, que sería la superficie, carga de entrenamiento, clima y equipamiento. Y la importancia de esta investigación es conocer los patrones de lesión, ya que esto va a ser muy importante para crear programas preventivos adaptados a las etapas formativas. Y esta investigación, su diseño fue un estudio de corte retrospectivo mediante encuestas y fue una muestra de 838 futbolistas eh, en sub 14, sub 16 y sub -18 de la Elite Pro Academy. Y bueno, las variables que se utilizaron en esta investigación fue el índice de masa corporal, el tiempo de exposición, la posición en la que jugaban los atletas, el tipo y la gravedad de lesión. Y el cuestionario fue el instrumento que se utilizó. Este cuestionario es un cuestionario adaptado de Fuller y colaboradores en 2006. Y análisis estadístico. Se aplicaron estadísticas descriptivas para analizar las asociaciones que se encontraban con las posiciones de los jugadores y las lesiones más frecuentes. Y bueno, lo que se observó es que no hubo una relación significativa entre el índice de masa corporal y las lesiones. Sin embargo, sí se encontró una relación directa entre la relación entre el tiempo de exposición y el número de lesiones. En el tema de incidencia, 702 lesiones registradas se obtuvieron en 531 jugadores. Eso significa que la tasa de 3,9 lesiones por cada 1.000 horas de exposición. Y la localización de lesiones. Se encontró que el 67% de lesiones se encontraban en extremidades inferiores y las zonas más afectadas era el tobillo en un 39% y la rodilla en un 15%. Y los tipos de lesiones más comunes eran las contusiones con un 36%,
Le seguían las distensiones con un 25% y los esguinces con un 18%. En el tema de gravedad y recurrencia, bueno, las lesiones leves en un 43%, que mencionaba que se podían recuperar de 7 a 4 días. Después le seguían las lesiones moderadas con un 16%, las lesiones graves con un 13% y las lesiones de recurrencia en un 16%. Y las posiciones que se encontraban más afectadas, es decir, que se lesionaban más constantemente, eran los defensas con un 35%, los mediocampistas con un 32%, los delanteros con un 21% y los porteros con un 11%. Y bueno, en discusión general mencionamos que coincide con estudios previos. Las extremidades inferiores son más vulnerables y el sobreentrenamiento incrementa el riesgo. Eso es, yo creo que de los puntos más importantes a rescatar en esta investigación, que no siempre el entrenar más horas se significa que van a tener mejores resultados o que van a ser mejores. Por lo contrario, el sobreentrenamiento incrementa el riesgo, por eso la importancia del descanso y el tiempo de recuperación. Y bueno, en comparación con la literatura, hay similitudes con Klein y colaboradores en 2017 y Lima y colaboradores en 2021, donde se mencionan que las lesiones predominan en tobillo y en rodilla. Las limitaciones de esta investigación es que es un diseño retrospectivo y dependencia del autorreporte, es decir, que los atletas son los que mencionaban, llenaban los cuestionarios y era de donde sacaba la información, y pues que no hay control de la superficie, del calzado y del clima. Y bueno, también muy importante de mencionar la aplicación práctica, ya que los hallazgos pueden aplicarse en academias latinoamericanas para reducir el riesgo de lesiones. Es decir, que estas investigaciones, a pesar de que se hacen, que se hicieron en la India, pues no disminuye o no le resta importancia en el tema de que se pueda aplicar en otros países como en México, en Chile, en Argentina, donde el fútbol es el deporte que más se practica entre los jóvenes. Y bueno, para prevenir todo este tipo de lesiones, también es importante rescatar que hay que enfocarnos en fortalecer los músculos estabilizadores y fomentar calentamientos adecuados. No solo es llegar a patear el balón, sino para llegar a patear el balón, pues primero nuestros músculos tienen que estar fuertes y estables para poder realizar esa actividad repetitiva que sería patear el balón y de esta manera evitar que se lastimen y también súper importante tener un calentamiento y un estiramiento para evitar lesiones, el calentamiento previo al partido de fútbol o al entrenamiento y el estiramiento al terminar. No solo llegar a jugar fútbol y a patear el balón. Y bueno, como les mencionaba, el control de la carga, hay que evitar el sobreentrenamiento. Aquí se menciona que 8 horas por semana sería lo ideal y asegurarse que haya una recuperación activa, como el estiramiento, como algunas actividades lúdicas podrían ayudar y sin restarle importancia que todos los atletas, para que tengan un excelente rol en sus competencias y que tengan buenos resultados, tenemos que ser conscientes que es muy importante el rol interdisciplinario entre los entrenadores, los fisioterapeutas y los médicos, ya que deben de coordinar estrategias para evitar lesiones, como es lo que les estoy mencionando anteriormente. No es solo un lujo, sino es una necesidad como atletas de élite el que tengan o este trabajo de especialistas y que haya una comunicación interdisciplinaria de ellos. Y mencionan en este estudio que propusieron un sistema de vigilancia donde implementan un sistema nacional de riesgo de lesiones deportivas en el que se lleva un registro de quién se lesionó, cuándo se lesionó y por qué se lesionó y cuánto tiempo tardó en recuperarse y de esta manera ver la recurrencia de estas lesiones
en cada uno de los atletas para evitar futuras lesiones y estar vigilando si se están lesionando constantemente, pues por qué fue. La primera vez fue por esta razón, la segunda fue por otra razón o por la misma, y pues poderlo corregir y evitar que se sigan lesionando. Y bueno, como conclusiones generales, podemos mencionar que, que la mayoría de las lesiones encontradas eran lesiones leves, localizadas y principalmente en extremidades inferiores. Y el tiempo de exposición, el tiempo de sobreentrenamiento es el factor principal de riesgo en los atletas élite juveniles. Y pues las recomendaciones, como se mencionó, es promover programas de fuerza, equilibrio y educación biomecánica para evitar lesiones. Y bueno, este estudio contribuye a mejorar la salud y el rendimiento de jóvenes futbolistas. Y la aplicación en Latinoamérica, pues refuerza la necesidad de políticas deportivas centradas en prevención. Eso es lo más importante para que duren o que tengan un tiempo de vida como atletas mucho más largo y que no sea, que se tengan que retirar muy jóvenes por lesiones. Y bueno, la perspectiva futura es implementar estos estudios y sistemas nacionales de vigilancia en el deporte. Y bueno, como cierre podemos mencionar que este estudio demuestra que prevenir lesiones es la clave para el desarrollo sostenible del deporte. Este es el artículo del que hablamos el día de hoy. Aquí dejo el link por si les interesa revisarlo y analizarlo. Y bueno, espero que les haya gustado y pues nos vemos la próxima. Gracias.